Buenas noches, amigas y amigos de Radio Más y TV Más. En esta su entrevista nos encontramos de plácemes. Está con nosotros la comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora. Bienvenida, Jimena, a tu espacio aquí en Radio Televisión de Veracruz. Muchísimas gracias por esta invitación, Raúl. Te saludo a ti y a todo tu amable auditorio. Pues te comentamos, Jimena, que te escuchan prácticamente en todo el estado de Veracruz a través de nuestra señal y en estados circunvecinos, así como a través de nuestra señal de televisión que prácticamente baña todo el territorio veracruzano. Y en este contexto, amigas y amigos, el acceso a la información y a la transparencia, tanto a la rendición de cuentas, son indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Asimismo, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía, de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su vida diaria. Y precisamente en este contexto, Jimena, quisiera que entráramos en materia, en la transparencia de los gobiernos, cómo se dan dentro de un entorno legal que garantice un suelo parejo para todos en sus derechos. Y aquí entra la pregunta, ¿cuál es el papel de la transparencia en la regeneración de las instituciones? Mira, es muy importante tener oportunidad de platicar contigo y de estar en este bellísimo estado que yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño para comentarle a la gente dónde estamos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Tenemos una ley general de transparencia y acceso a la información que nos obliga a trabajar con cada una de las entidades federativas, con cada uno de los estados de la República, con los órganos garantes para garantizar ese piso parejo en cualquier rincón del país y garantizar que cada ciudadano y que todas las personas en nuestro país tengamos posibilidad de ver en qué se usan y ejercen los recursos públicos. Toda la autoridad, todas las autoridades en todos los niveles de gobierno, federal, estatal o municipal que utilicen recursos públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Y esto es muy importante decirle a la población que se tienen herramientas ya para poder preguntar, por ejemplo, calidad de la escuela de nuestros hijos, para poder preguntar, por ejemplo, resultados o políticas en las instituciones de salud más importantes de nuestro país, para ver qué es lo que están haciendo las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia y si no se solicita la información y no se tiene la información que se requiere, bueno, acudir a los institutos de los estados o acudir al Instituto Nacional. Y esto es fundamental, lo que mencionabas, para hacer y estrechar el vínculo de relación entre la ciudadanía y las autoridades y poder tener más confianza en las instituciones. A ver, aquí hay una parte muy interesante. Se habla mucho del acceso a la información, de la transparencia en los gobiernos, como que la gente ha enfocado mucho en su imaginario que el acceso a la información previene sobre todo cuestiones de delitos, cuestiones que tienen que ver con recursos públicos, cómo están siendo aplicados. El acceso a la información y la transparencia abona a un combate a la corrupción o cómo trata de impactar en las políticas públicas. Mira, yo te contestaría en dos vertientes. La primera, que efectivamente tenemos transparencia en autoridades, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero también sindicatos, partidos políticos, organismos constitucionales, autónomos y fideicomisos y fondos públicos. Es decir, cualquier entidad física o moral o autoridad que reciba o ejerza recurso público, por esta parte tiene la obligación de rendir cuentas. Y por el otro, estamos trabajando en un sistema nacional anticorrupción, donde el INAI es parte del comité coordinador, en donde hace unos días, como pudimos darnos cuenta, se nombró el comité ciudadano que preside la doctora Jacqueline Pechard, del cual el INAI se congratula de esta selección del comité de participación ciudadana, y estamos conscientes que el siguiente paso es la necesaria elección de la Fiscalía, que termine a operar esas piezas para conjuntar el comité coordinador. Es decir, la transparencia tiene un piso muy importante, un piso fundamental para ver el destino de los recursos públicos, pero necesitamos
necesariamente llegar al siguiente paso, que es el establecimiento y la adecuada coordinación, por una parte, entre el Sistema Nacional de Transparencia y por la otra en el Sistema Nacional de Corrupción, para, si se detectan hechos o actos en donde se estime que hay corrupción, necesariamente se tengan que sancionar. Sí, porque aquí se hablaba mucho de que estaba bien crear los dos organismos, por un lado el INAI y por otro lado el Instituto Nacional Anticorrupción, pero hablaban de que no tenían dientes, vamos a llamarle así, para poder sancionar lo que se pudiese detectar como irregularidades. ¿A eso te refieres? Es decir, efectivamente, nosotros garantizamos que la ciudadanía pueda conocer información de las autoridades, pero si se detectan irregularidades que puedan llevar a actos de corrupción o la actuación en redes, que es muy importante y va a ser muy importante en el desarrollo de las investigaciones, se puede llegar al siguiente estadio y sancionar a esas autoridades o a las personas en donde se presuman que existen actos de corrupción. Veracruz, concretamente, viene de un sexenio, o de 2 sexenios, donde precisamente el acceso a la información, la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, ha estado en entredicho. De hecho, hace unos días, el instituto encargado de vigilar la cuestión de los dineros, pues señala que Veracruz fue el primer lugar en el 2015 en desviación de recursos. ¿Eso, el INAI, tiene algo que ver en el seguimiento de estos recursos? Sí, mira, según la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente el dar a conocer la cuenta pública de 2015 señaló a Veracruz como uno de los estados con esta situación de más de 7,000 millones de pesos. Y eso hace que, bueno, pues ahora el instituto, el INAI, como órgano garante de la transparencia y el acceso a la información, estemos comprometidos a que la gente pueda solicitar información, es decir, de dónde, de cuándo, de cómo se utilizó los recursos, cuáles fueron los contratos en las obras públicas y demás, pero necesariamente, y coincidimos con la Auditoría Superior de la Federación cuando en Cámara de Diputados da a conocer estos estudios y estas cifras tan reveladoras, no solamente del Estado de Veracruz, sino también de otras entidades federativas de la República, que es indispensable la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordarle a la gente que con la selección del Comité de Participación Ciudadana empieza a contar el término de 60 días para terminar la instalación de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, y esperamos que la Fiscalía, pues que es el paso siguiente, se pueda llegar al nombramiento en tiempo y forma, no solamente para cumplir con una condición legal. Me parece que el combate a la corrupción es una demanda social que tenemos que responder y estar a la altura de lo que la sociedad mexicana está reclamando. Precisamente en este tema, ¿qué tanto han logrado? Tú me comentas que tienes 3 años prácticamente en el cargo, lo cual te felicito, eres una persona muy joven y con una muy alta responsabilidad, dirigir los destinos de un organismo tan importante como el INAI. En estos 3 años, ¿cómo miden ustedes que la sociedad está informada de lo que ustedes hacen? Y la pregunta concreta sería, ¿sabe la sociedad o el pueblo mexicano cómo está gastando sus dineros el gobierno? Mira, yo te diría que es un camino que todavía nos falta por recorrer, pero estamos dando pasos muy concretos. Y te voy a compartir cifras. En el año 2016, y lo acabamos de informar en el Senado de la República, se recibieron más de 200,000 solicitudes de información. Y esto es más del 70% más que el año pasado, es decir, casi 70% más que el 2015. Es decir, la ciudadanía se empieza a interesar más por asuntos de acceso a la información. Cifras de capacitación, superamos las cifras 2015-2016 en más de 170% de funcionarios capacitados, y en el 2015 capacitamos a más de 150,000 funcionarios en toda la República. Estamos implementando ejercicios de gobierno abierto para que sean las propias entidades las que no solamente cumplan con sus obligaciones, sino que proporcionen información de manera proactiva, es decir, antes de que la ley te obligue, de manera proactiva, para que la ciudadanía esté más informada. Y otra situación muy importante y otro logro que hemos tenido es que todas las entidades de nuestro país tienen armonizadas
las leyes de transparencia de los estados de la República. Y ahora precisamente eso es uno de los motivos que nos convocan a visitar este bello estado, a hacer hincapié en la necesidad de que se cumpla ahora con los procesos de armonización en las leyes de datos personales para cuidar la información personal, para cuidar la privacidad de los ciudadanos en todo el país. Solamente es una ley general que empezó a operar el 27 de enero de este año y tenemos solo 6 meses, todos los estados de la República, para hacer este proceso de armonización. Muy bien, pues es un gusto, de veras, en serio, tenerte aquí con nuestro auditorio, tanto en la radio como en la televisión. Y pues el tiempo es corto, se nos está terminando y nos gustaría que mandaras un mensaje acerca concretamente de tu visita a Veracruz. Sabemos que ahorita vas a regresar, parece que al Congreso del Estado, a seguir ahí con alguna charla, alguna ponencia, no lo sé. Un mensaje que quieras mandar al auditorio. Decirle a toda la población que la transparencia y la rendición de cuentas son unas herramientas al alcance de toda la gente en nuestro país, que tienen a disposición el número 01800 para que los podamos orientar en materia de transparencia y en materia de datos, y que estamos trabajando de manera muy coordinada con cada una de las entidades federativas para garantizar que todas las y los mexicanos tengamos el derecho al acceso a la información, a la transparencia y a la protección de los datos personales garantizados con el mismo estándar de protección. Muy contenta de estar en este importante espacio y de estar nuevamente pues aquí con ustedes. Pues muy bien, amigos, ya escucharon, cada vez es mayor el número de personas que se están involucrando en el tema de conocer cómo gastan sus gobiernos, cómo se desarrollan instituciones, y pues no pierda usted la oportunidad. En pantalla usted verá los teléfonos y las ligas para poder acceder a las diferentes páginas, y le damos las gracias. Lo invitamos a que siga en esta su señal. No se vaya, continuamos con más información. Buenas noches.